Hola gente, soy Julián de vuelta con esta vez una clase de programación funcional. Hoy vamos a ver qué significa programación funcional y cómo lo usamos en JavaScript y vamos a dejar para la próxima un par de temas más en profundidad, pero la idea es que sean nada más que dos clases. Programación funcional es un paradigma de programación más o menos como es programación orientada a objetos, pero este otro sale un poco de la comunidad matemática, de los investigadores y todo esto, que querían aplicar cosas que habían visto ellos en su campo que pensaban que podían servir en programación. FP o programación funcional tiene sus pros y sus contras y no siempre es conveniente usarlo en vez de programación orientada a objetos, pero en React y Redux terminan siendo muy útiles. Así como programación orientada a objetos o OOP se basa en clases, FP se basa en funciones, pero tiene reglas muy estrictas de cómo deben estar definidas. Todas las funciones que nosotros declaramos en programación funcional tienen que ser funciones puras, lo que llamamos funciones puras, y tienen las siguientes limitaciones. Primero, tienen que ser determinísticas según sus argumentos, o sea que siempre que reciben una cosa tienen que devolver lo mismo, no pueden tener elementos random en el medio o algo así, como si fuera una fecha o algo por el estilo. Y no pueden causar ningún side effect. Lo que llamamos un side effect es cuando se modifica alguna variable por fuera de la función o alguno de sus argumentos que al fin y al cabo también son variables por fuera de la función. Estas limitaciones pueden parecer simples, pero si tuviéramos una aplicación hecha entera con funciones puras y nada más, se complicaría mucho. Por ejemplo, en JavaScript no podemos llamar ninguna función del document casi, como document append child, por ejemplo, porque eso modifica el documento y entonces no es una función pura. Tampoco, como dijimos antes, podemos llamar a una función como date, porque cada vez que la llamas te devuelve la fecha actual y no recibe ningún argumento diferente. O sea, siempre recibe los mismos argumentos, pero te devuelve la fecha actual y no es determinística. El problema más común que tenemos cuando trabajamos con FP en JavaScript es el de la mutación. Una mutación es la acción de cambiar una variable, por ejemplo, si la reasignan, si tienen una variable con let y dicen let string igual a algo y después hacen string igual a otra cosa, eso es una mutación. O también si tienen un objeto y cambian el valor de alguna key interna sin reasignar todo el objeto, ambos son casos de mutaciones. Eh, entonces, si no podemos cambiar las variables en FP, ¿cómo podemos hacer para hacer cambios en algún lado? La solución es usar constantes inmutables y crear nuevas constantes cada vez que cambiamos algo. Acá tenemos un ejemplo de una función que hace algo relativamente complicado, complejo dentro de todo, que multiplica dos números, después los eleva al cubo y después devuelve la raíz de eso. Y ven que en este caso estamos creando constantes nuevas para cada paso de esa función, ¿no? Nunca estamos modificando x e y, los valores iniciales. Y nunca cambiamos una variable. Todas las variables estas valen lo mismo siempre. Con todas las restricciones que tiene, FP puede parecer medio al pedo, pero la verdad es que hay razones muy buenas para usarlo. Nos ayuda a hacer suposiciones que nos van a ayudar mucho a la hora de codear. La primera suposición que podemos hacer siempre es que podemos usar cualquier función que queramos tranquilamente sin pensar en qué están modificando de fondo. ¿Okay? Solamente nos tenemos que preocupar por lo que reciben y lo que devuelven. Durante las primeras clases de JS, cuando estuvieron trabajando con el DOM, es muy posible que se hayan encontrado con elementos que se creaban o eliminaban sin que supieran por qué ocurría eso. Entre más nos apegamos a los principios de FP, menos nos va a pasar esas cosas. La segunda suposición que podemos hacer es que cuando se declara una constante, ese va a ser su valor para siempre, nunca va a cambiar. Probablemente también se hayan encontrado en algún momento con problemas cuando estaban iterando un array con un for
eliminaban el elemento en alguna posición y después se salteaban un elemento porque había desaparecido, por ejemplo. Si no mutamos nuestras constantes, nunca vamos a tener un inconveniente de ese estilo. Ahora que tenemos un poco la motivación por la cual querríamos aprender programación funcional, podemos ver cómo empezamos a usarlo en JavaScript. Mi idea es que esta sección sea como una especie de libro de recetas que ustedes pueden usar para programar funcionalmente en JavaScript. A veces en JS es un poco difícil lidiar con programación funcional porque hay un montón de métodos que lamentablemente simplemente son muteables. Eh, Algunos ejemplos son array.push o array.pop o cuando le asignamos un valor nuevo a una key a un objeto. Pero aún así en estos últimos años fueron apareciendo nuevos métodos y operadores hechos específicamente para lidiar con inmutabilidad. Igual antes de seguir quiero hacer una distinción entre dos conceptos de JS que llamamos sentencias y expresiones. Las sentencias son las que se usan para modificar el flujo de control de una aplicación. Pueden ser if, else, for, return. Casi siempre que ejecutes una sección de código muchas veces o condicionalmente o cuando te vayas de alguna sección del código como haces con return o break, estamos hablando de sentencias. El punto importante es que las sentencias no se pueden evaluar. O sea, no pueden por ejemplo, devolverlas desde un return. O no las podemos asignar a variables. Las expresiones, en cambio, son secciones de código que pueden ser evaluadas por sí mismas. Algunos ejemplos de expresiones son tipos de datos sueltos, como objetos o arrays o strings, varios valores con operadores de por medio, como dos números con un más en el medio, que eso se evalúa un número, o funciones, por ejemplo, que al fin y al cabo son como un tipo de dato más. El punto importante es que al ser evaluable podemos asignarlas a variables en nuestra operación, en nuestra aplicación. Empezando con las herramientas que vamos a usar en JavaScript, vamos a hablar del operador ternario, que seguramente ya lo hayan visto en algún momento. En general se lo presenta como una forma más corta de escribir if-else, pero esto no hace mucho hincapié en lo que significa para la inmutabilidad de este operador, porque al ser una expresión, se puede asignar a una variable directamente. No tenemos que entrar en un bloque y modificar una variable anterior. Como se puede ver en estos dos ejemplos que tenemos acá, en el primero de if-else tenemos que cambiar la variable text, pero en el segundo podemos asignar directamente text a el valor que resulte de esta expresión. Después el operador AND, que se escribe con doble ampersand. Si vieron algo de lógica en algún momento, puede ser que ya sepan lo que hace este operador. Pero básicamente devuelve true si ambas cosas que le pasamos son true. En JS AND funciona de una manera un poquito diferente porque cuando el primer argumento es truthy, devuelve el segundo, ¿ok? Y cuando es falsy, devuelve el primero. Entonces lo podemos usar como una suerte de if, de alguna forma. Como usamos la expresión del operador ternario como un if-else, podemos usar el AND como un if. El operador OR es parecido, se escribe con dos barras, pero tiene el comportamiento opuesto a AND. Cuando el primer operador es falsy, devuelve el segundo y si no, devuelve el primero. Esto lo hace muy útil a veces para declarar valores default. Es como un if not, de alguna forma. Array map y filter son dos métodos que tiene cualquier array que son muy pero muy útiles en inmutabilidad. Este, Pueden ser comparables con for each de alguna forma porque reciben una función igual que él. Eh, pero la diferencia es que estos métodos devuelven un array nuevo, ¿ok? A diferencia de for each que no devuelve nada en realidad. Array map se usa para modificar los valores del array. La función que recibe toma el ítem en la posición actual como parámetro, igual que el for each, y tiene que devolver el ítem nuevo para esa posición. Vamos a hacer dos ejemplos acá donde comparamos la funcionalidad de for each con la de map. ¿Ok?
van a ver que la función que pasamos adentro de estos métodos es parecida, ¿ok? Agarramos el número en los dos, pero en la versión de for each estamos creando un array nuevo, array por 2, y le estamos agregando un número nuevo en cada paso. En la versión con map, nosotros estamos declarando el array por 2 igual a lo que devuelve el map, pero el valor final que está teniendo depende de lo que devuelve la función adentro del map en cada valor del array original. La diferencia principal acá está en que map no necesita crear un array nuevo y mutarlo. Array filter es parecido a map, pero lo que devuelve la función interna tiene que ser un true o false según si queremos el elemento que está en esa posición en el array que estamos devolviendo o no. Acá, igual que en el caso anterior, vamos a analizar dos ejemplos. El primero es con un for each, donde tenemos el nuevo array sin múltiplos de 2. Y dentro de este if, de si número es divisible por 2, estamos agregando el número actual al array sin múltiplos de 2. En el otro caso simplemente le estamos diciendo, che, si este array no es divisible por 2, filtralo y nada más. A la hora de trabajar con objetos, en cambio, lamentablemente no tenemos tantas opciones como con los arrays. Sin embargo, podemos aprovechar algunas herramientas que tenemos usando las funciones transformadoras de objeto hacia array, que son Object Keys, Object Values y Object Entries. ¿Bien? Object Keys nos va a devolver un array con todas las keys de un objeto, por ejemplo en este caso son A, B y C. Object Values nos va a devolver los valores, que son 1, 2 y 3. Y Object Entries, es un poquito más raro, nos devuelve arrays de dos posiciones, donde la primera posición es la key y la segunda posición es el value, para cuando necesitamos los dos. Convirtiendo estos valores, estos objetos en arrays, podemos recorrerlos usando una de las tools que ya vimos como map o filter. Con strings tenemos algo parecido también. Los podemos convertir en arrays y después los podemos convertir los arrays de vuelta en strings usando las funciones split del string y join del array. Como ven en este ejemplo, ambas funciones toman un parámetro string que representa los caracteres que tienen que separar a cada elemento o los caracteres que se van a usar entre cada elemento, digamos si estamos convirtiendo el array de vuelta a un string. Esto significa que si queremos podemos partir el string en cada carácter para hacer alguna transformación en cada carácter con un map, por ejemplo, o lo podemos partir en un punto específico como en el espacio para conseguir cada una de las palabras diferentes. Un dato importante que es muy exasperante es que los valores default, o sea si no pasamos argumentos, son diferentes para estas dos funciones. Split, si no lo usan con ningún parámetro, devuelve cada carácter separado, pero join, si lo usamos sin ningún carácter, nos va a devolver las cosas separadas con una coma, lo cual a mí me parece medio berreta por lo menos. También hay un último operador que es particularmente útil para objetos, aunque se puede usar también en arrays, que es el spread operator, que se escribe con 3 puntos suspensivos. Acá tenemos un par de ejemplos usando mutación o spread operator en vez de eso. Lo que hace este operador es copiar las propiedades del objeto inicial al que estamos declarando, pero nos permite después seguir agregando nuevas propiedades o cambios. En el caso de este ejemplo, por ejemplo, JS sobrescribe el valor de que A vale 1 y por A vale 7 y agrega el valor nuevo de D que vale 4. Es importante notar que el valor de A es 7 simplemente porque es el último valor que se declaró de A. El orden de este operador es importante. Si nosotros hiciéramos lo siguiente, cambiarían los valores finales. Y acá vemos cómo usamos un objeto que estamos declarando y después spreadamos el objeto inicial. Y eso sobrescribe el valor de A de 7 a 1. Como mencioné antes, también se puede usar el spread operator en arrays.
y el orden del spread en este caso cambia el orden de los ítems. ¿Ok? Si nosotros tenemos un array inicial que es 1, 2, 3 y lo esparcimos y después agregamos 4, 5, 6, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si esos tres valores los ponemos al principio, vamos a tener 4, 5, 6, 1, 2, 3. Y como último dato del spread operator, también se puede usar para convertir cosas que son parecidas a arrays en arrays, ¿no? Por ejemplo, podemos convertir un string a un array de esta forma en vez de usar el split que vimos antes, o también podemos convertir otras cosas que son un poco más raras como las node lists que no tienen map, por ejemplo. Hay pocas otras funciones para usar en JavaScript sin agregar librerías. Y además de eso, muchas veces la mutación puede ser la mejor forma de lograr algo. Por ejemplo, si trabajamos con objetos muy grandes y no queremos estar duplicándolos todo el tiempo. Un claro ejemplo es trabajar con objetos nesteados. Como ven acá, tenemos que ir esparciendo las propiedades de data dentro del objeto nuevo que queremos crear. Y tenemos una propiedad nesteada C que está dentro de B, que está dentro de A. Entonces, dentro de A tenemos que esparcir todo lo demás que está en ese objeto y dentro de B también, porque no queremos cambiar las cosas que están ahí adentro. De hecho, esta slide está mal porque esto debería ser data.a.b en el segundo spread, pero bueno, detalles que se pasan a veces. En fin, en estos casos podemos hacer lo que se llama una mutación local, que técnicamente hablando no es programación funcional pura, pero estamos minimizando los cambios que se hacen por fuera de la función, ¿no? ¿Qué es una mutación local? Es simplemente declarar una variable y mutarla, pero usarla solamente dentro de una función, ¿ok? No se la pasamos a nadie más en ningún momento. Esto no es programación funcional pura porque estamos declarando una variable y le estamos mutando, pero para lo que está fuera de esta función no le importa. Así que para los propósitos de las otras funciones que pueden llamar a esta, pueden pensar que esta función es pura. Noten que primero, en este ejemplo, estamos clonando el objeto del argumento para no modificar el original que nos pasa en esta función. Y eso es todo para la clase de hoy. Espero que les haya sido más o menos útil. Sé que fue un poco menos estructurada que la de Redux, pero eso es porque la idea de esto era que les fuera dando las herramientas que ustedes necesitan para empezar a usar JavaScript de una forma funcional. Y para eso también hice un repo con unas tareas que voy a poner en la descripción de este video. Es bastante simple, solamente tienen que ir completando unas funciones y hay unos tests que corren que tienen que pasar. Manden después las respuestas de estos si quieren por el canal de React o veo si creo algún otro, avisaré por Slack. Y nada, eso, nos vemos la próxima. Suerte.